Vamos a explicar el contexto de los proyectos de construcción. En este sentido, vamos a explicar algunos tipos de proyectos. El día de hoy vamos a desarrollar en particular los proyectos de centrales hidroeléctricas, por lo que vamos a comenzar describiendo algunos de los procesos más complejos de este tipo de proyectos. Hablamos de centrales de gran capacidad, porque existen también mini centrales eléctricas de generación eléctrica. Este es el proyecto del Mantaro, el complejo hidroeléctrico de Santiago Antúnez de Mayolo, donde estamos observando todas las obras que se realizan, en particular la captación de las aguas, el proceso de las plantas, el campamento donde están todos los operadores, las líneas de transmisión, y todo eso se desarrolla en una orografía bastante difícil, en valles y quebradas muy profundas, que además son de difícil acceso. De forma particular estamos viendo en este caso una descarga lateral por rebose a la derecha, una descarga importante. Y vemos además, en este caso no se ve movimiento, pero se trata del agua que está saliendo, que entra a este canal de conducción, pero es un agua bastante limpia, que es agua turbinada, y que luego se va a mezclar con el agua chocolatada que ven en la parte inferior, lo que nos habla de la gran cantidad de sedimentos que transporta el río Mantaro. A la izquierda pueden ver el ingreso de la casa de máquinas, y no se nota muy bien, pero también está la descarga del tratamiento, luego del tratamiento y de la generación de energía. Entonces, por principio, la central hidroeléctrica, que conocemos todos este principio, lo que trata es de convertir una energía potencial en energía cinética, y esta energía cinética, ya controlada, en condiciones controladas, digamos que ha sido conducida y es aprovechada al máximo, va a provocar una rotación de las turbinas, y esta rotación va a ser confrontada con unas planchas electromagnéticas, y que este movimiento sobre las planchas electromagnéticas es lo que va a generar la energía eléctrica. Este es un entorno donde usualmente se desarrollan las centrales hidroeléctricas. Como vemos, es una zona bastante natural. En este caso, este río es un río bastante pristino, de aguas límpidas, muy próximo a los glaciares, por eso es que se ve con esa transparencia. Sin embargo, está transportando en ese mismo momento más de 100 metros cúbicos por segundo. O sea, es un caudal importante. Y vemos ahí todo el reto que nosotros tenemos para construir una infraestructura como una central hidroeléctrica, porque tenemos que implantarnos en una zona bastante natural, y todo lo que hagamos va a dejar una huella bastante profunda en este escenario. Acá volvemos hacia la central de restitución en el Mantaro y vemos la descarga de un volumen impresionante de agua sobre el río Mantaro. Como ven, el agua que sale a la izquierda genera además una de esas curvas que solemos ver cuando estudiamos el curso de mecánica de fluidos. Sale a gran velocidad, es un agua bastante limpia, porque ha sido tratada con procesos de sedimentación para poder retener las partículas en suspensión, y entonces solamente queda agua muy limpia para evitar además la erosión que puede producirse en las turbinas, ¿no? Y esa agua muy limpia
entra con mucha fuerza luego de todo el proceso de generación de energía, llega con mucha fuerza hacia el río y es una descarga impresionante, que no se puede ver en movimiento, pero lo vamos a ver inmediatamente. Este es un video muy corto, pero que nos permite ver cómo se descarga el agua sobre el cauce del río, ¿no? Es una descarga impresionante. Vean la velocidad, el flujo, cómo se forma, cómo se unen estos dos cuerpos de agua a la velocidad, y además podemos intuir todo el proceso de erosión que es capaz de causar este tipo de descarga, por lo cual se tiene que tener en cuenta, además de todo el proceso de construcción propiamente dicha de la central hidroeléctrica, en la descarga se tiene que tener en cuenta todas las obras de protección de cauce para evitar erosiones muy profundas, y además que se pueda desestabilizar los taludes con este ingreso con esta zona de alta erosión. Se pueden desestabilizar los taludes que van hacia el costado de los cauces. ¿Qué se requiere para una central hidroeléctrica? Bueno, tenemos que definir primero el tipo de represamiento, que puede ser un represamiento de paso, como el caso de la central hidroeléctrica Machu Picchu, o también se pueden construir presas, que algunas que tienen muchos fines, a veces es también almacenamiento de agua, pero también puede haber presas que ayudan a tener una altura estable de generación eléctrica y que tienen una regulación horaria. Además, se tiene que pensar en la conducción del agua, sea a través de tubería o a través de canales. Es necesario poder definir el caudal de explotación, porque hemos dicho que tenemos el caudal del río. Ahora necesitamos saber qué parte de ese caudal lo podemos tomar para la generación. Necesitamos definir la altura de explotación, como hemos visto en la fórmula. Necesitamos convertir la energía potencial en energía cinética, y para esto el factor clave es la altura. También el factor de planta, ¿no? Entonces, teniendo el caudal de explotación, que además es un caudal que varía en el año, en los meses de estiaje el caudal será menor, en los meses de lluvia, que normalmente en la Sierra del Perú varía entre los meses de noviembre y diciembre hasta abril-mayo. Entonces, ese es el porcentaje donde habrá mayor caudal, y por lo tanto es muy probable que el factor de planta sea de máxima utilización. Entre tanto que en los meses de estiaje, en los otros meses del año donde no llueve, el factor de la utilización de la planta será menor. Entonces el promedio, que es el factor de planta, promedio de utilización, es lo que nos va a decir que tanto estamos utilizando los equipos. Y hay que hacer un buen balance, porque si nosotros no contemplamos esto, estaremos teniendo un factor de planta muy bajo. Normalmente se tiene factores de planta de algunas centrales que son muy interesantes, como el caso de Machu Picchu, por ejemplo, que tiene factores de planta mayores a 0,7 o 0,8, que de por sí es impresionante. Tenemos que además vigilar otros aspectos complementarios, como el caudal ecológico, porque qué parte del caudal se va a explotar y qué parte del caudal se tiene que quedar en el cauce para poder mantener la vida, porque existe un ecosistema que está presente desde el principio. Y también tenemos que estudiar la sedimentación. Hemos visto que la sedimentación tiene un proceso que puede ser erosivo para el mantenimiento de las turbinas, y eso nos puede generar un proceso de cambio de repuestos de manera muy intensiva si no lo sabemos manejar. Pero además existe otro problema, que es en el caso de los represamientos. En el represamiento que fuese, se genera una disminución de la velocidad del cauce, y por lo tanto existe una deposición de los sedimentos. Entonces, si no se hace un tratamiento adecuado de la sedimentación en la zona de represamiento, se puede generar
una saturación del represamiento y el represamiento deja de tener sentido. Por lo tanto, hay que considerar, para poder limpiar estos sedimentos en la zona de barraje, unos mecanismos que puedan purgar esta zona con una velocidad adecuada para poder limpiar. Hay algunos aspectos de la construcción que hay que considerar. Estamos viendo en este caso una zona también del Mantaro, donde vemos una línea de transmisión, en este caso una línea de transmisión de 2 kilómetros, y tenemos también, podemos ver la profundidad de los valles, las quebradas, toda la orografía que es muy dificultosa y que es muy compleja, ¿no? A ver, los aspectos de construcción se trabajan con fuentes de agua y es necesario tener para esto permisos, manejo ambiental, también las filtraciones, porque si nosotros no sabemos manejar las filtraciones, por ejemplo, en las zonas de represamiento, es posible que se genere el fenómeno de tubificación. Y el fenómeno de tubificación puede ser muy contraproductivo para el represamiento, para la estabilidad de las presas o de los elementos de represamiento. También la explotación de canteras, dependiendo del tipo de materiales, una presa de por sí ya es toda una especialidad, las canteras para las presas, pero también para las otras necesidades de la construcción. También necesitamos construir el depósito de material excedente y verificar la competencia geotécnica y geológica, tanto de los estribos del barraje como del lecho. Y en este caso, bajo la misma lógica que en el caso de las filtraciones, evitar que existan procesos de tubificación. Esta es la obra del complejo de Mantaro que hemos visto. Podemos ver ahí las obras de tubería forzada a la derecha y hacia abajo, también obras de tubería forzada. Y acá se genera perdón, en la parte baja es el rebose, ¿no? La tubería forzada en realidad, el conducto forzado es interno. Pero estamos hablando de dos saltos que se aprovechan del complejo y que sirven para generar energía. Algunos aspectos complementarios entonces de la construcción, adivinamos que existen obras subterráneas muy complejas y sobre todo que los canales de conducción puedan ser subterráneos, las obras electromecánicas, toda la cadena de abastecimiento, el proceso de montaje, el proceso de comisionamiento, la puesta en marcha que se requiere. Y en este sentido, las ideas finales son las centrales hidroeléctricas, son infraestructuras que son muy complejas, que requieren de muchas disciplinas, entre ellas la ingeniería civil, la ingeniería electromecánica, la ingeniería eléctrica. Y el proyecto de construcción está muy influenciado por el entorno, desde el manejo de las canteras, agua, entre otros elementos, otros tantos que hemos podido hablar. La parte ambiental es muy importante. Y tener en cuenta también todos los elementos dentro del ambiente, del entorno donde se desarrolla, incluyendo las comunidades y el manejo del espejo de agua, ahí donde hay una influencia por el